Bueno, muy bien, ya están, creo que todos por acá. Bueno, en el ejercicio 1, ¿cuál es la variable en estudio? Los niveles de hemoglobina de sangre. A ver, ya la vimos juntos. Exacto. Muy bien. La variable, como son números, y con coma, es una variable ¿Cuantitativa? cuantitativa. Cuantitativa, continua, ¿sí? Y está medida en escala de razón, que es la escala de mayor precisión porque tengo todos los números, puedo hacer todas las cuentas matemáticas. ¿Ah? El ejercicio 2. ¿Cuál es la variable en estudio? Estadios del cáncer, ¿verdad? Esa es la variable en estudio. No, ahí me habla de la población y la muestra. ¿Cómo identificaron la muestra? ¿Cuál es la muestra en estudio? Eh, los pacientes que fueron diagnosticados de cáncer. Las pacientes que fueron diagnosticadas de cáncer, ¿verdad? O los pacientes, esa es la población en general. Pero la muestra son 22 pacientes con cáncer de cuello uterino. Ah, la muestra es como dice, la población, los pacientes que tenían cáncer. Pero se obtuvo una muestra de pacientes con cáncer de cuello uterino, 22 pacientes. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de variable es? El estadio del cáncer. ¿Cuá? Cualitativa es Y ordinal. la ordinal, ¿ah? Porque genera un orden de gravedad. Muy bien. En la siguiente tenemos, dice la población o el número de personas que viven en paraje Los Talas en un periodo determinado estacional, de enero a marzo, y en otro periodo de mayo a julio. ¿Cuál es la variable en estudio? El número de personas que viven en tal. El número de personas. Perfecto. Esta viñeta, por decirles, tiene todas las variables epidemiológicas, pero no es solo para recordarlas. Tiempo, lugar y persona. Recuerdan que en el título, cuando hablábamos de nuestro protocolo de investigación, tenía que decir, bueno, en qué tiempo habían sido estudiadas, qué personas y en qué lugar. Este tiene todo, ¿ah? Tienen los tiempos, el periodo estacional, tienen el lugar los talas y son los habitantes de los talas. Entonces, la variable estudio es el número de personas. ¿Cómo clasificamos la variable en estudio si es número de personas? ¿Es cuantitativa? Sí. ¿Y es discreta o continua? Discreta. Discreta, porque no hay una persona y media en el pueblo. Y la escala de medición, De razón, por eso. precisión, ahí está, de razón. Razón. Muy bien. Después, en el 4 dice, se estudió la población que asiste a la Policlínica de Cerro Pelado, que consultó con el nutricionista según su edad. Entonces, ¿cuál es la variable en estudio? La edad de la población que La consulta con edad. el nutricionista. Ahí está. La edad. Ya que sé que es una variable, es la edad. ¿Cuál es la forma de medir la edad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Discreta. Cuantitativa. Discreta porque está medida en años. Y cuando acá les pide las dos tipos de escala, porque yo primero se las presenté en números, ¿qué escala sería? Racional. Razón, ¿no? Racional, muy bien. Y, ay, Santiago se salió. Y cuando la agrupé por niño, adolescente, adulto y adulto mayor, ¿qué le estoy dando? Sí, Unos grupos de la edad.
Exacto, pero sigue un orden, ¿verdad? Es ordinal. Pero sigue siendo variable, es lo que me importa que ustedes digan que es una variable cuantitativa, sigue siendo cuantitativa en escala de ordinal, perdón, escala ordinal. ¿Ah? Recuerden que siempre la variable no cambia su naturaleza. Si son números, porque es la edad, sigue siendo cuantitativa. ¿Ah? Yo les puedo poner que es cualitativa ordinal, está mal. Es cuantitativa medida en escala ordinal. ¿Ah? En el 5, El sexo de los pacientes. el sexo de los pacientes es la variable en estudio. Perfecto. Ahí se me fue. El sexo es la variable en estudio. Entonces, ¿qué tipo de variable es el sexo? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Nominal. Cualitativa. Cualitativa, ¿tá? Nominal, dicotómica. Exacto. Esto es solo para que se acuerden que la dicotómica era que tomaba solo 2 valores. En cambio, el grupo sanguíneo era multicotómica porque había más de 2 valores posibles. Y en el ejercicio 6, ¿cuál es la variable en estudio? La glicemia en ayunas. La glicemia en ayuno. Muy bien. Le preguntaba, ¿qué más? De los pacientes internados en cuidados moderados del sanatorio. Entonces, en este caso no les pregunté la población, pero la población son los pacientes internados en cuidados moderados del sanatorio. No me dice que fue de algunos, si bien parece que sí, porque son pocos, pero bueno, es toda la población. Paciente internado en cuidados moderados del sanatorio es toda la población. No me dice una muestra de los pacientes o 3 o 4 o 5 pacientes. Ahí parece que son todos los que estaban internados, sería toda la población. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la población era todo el universo de estudio y una muestra era parte de, se diría, un porcentaje de pacientes de los que estaban internados o se obtuvo una muestra de los pacientes? En este caso me dice todos los pacientes internados. Muy bien. Y me presenta los números en valores, según toma la glicemia en ayuna, y también me los presenta en hipo, en normo e hiperglicemia. Entonces, la variable, ya dijimos que era la glicemia, y la variable desde el punto de vista de su naturaleza es cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa. Ah. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero el aparatito, como yo les decía, da con coma, o sea que es cuantitativa continua. Y cuando se mide en valor, el número, valores numéricos, la escala es, el gráfico 1 está presentado en escala de valores numéricos, me permite hacer todas las cuentas de Razón. razón. Muy bien. Y en el gráfico 2, la presenté en escala Ordinal. ordinal. ¿Está? Porque se le da ordinal, no. Se le da un orden, ¿verdad? Los voy agrupando. Acá hay 2 personas que tienen hipoglicemia, acá hay 4 personas con normoglicemia y 3 con hiperglicemia. Vieron que los que superan el 100 tienen hiperglicemia, que son 3. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta acá de esto? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver una presentación que es cortita para no brillarlo mucho. Y vamos a ver las variables complejas. Un resumencito de esto nuevamente y variables complejas. Que hasta ahora hemos visto variables simples. No sé por qué no me deja compartir mi pantalla completa. Bueno, lo veo acá. Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces hablamos de la estadística descriptiva. En las anteriores diapos las ordenamos, las agrupamos y las presentamos. Y hablamos de las variables que las clasificamos. Por su naturaleza, en cualitativas siempre son discretas y en cuantitativas discretas o continuas.
según su función que cumplen en la proposición, pueden ser independientes, explicativas o predictivas, o dependientes o de respuesta. Y según el grado de complejidad, hay variables simples que pueden observarse y medirse directamente, como las que estuvimos viendo, el sexo, la edad, etc. Pero hay variables que son complejas, que yo no la puedo medir directamente, sino que tengo que hacer toda una operacionalización de esa variable para poder obtener el valor. Y son las que van a usar ustedes, tanto licenciados de enfermería como de imagenología y fisioterapia, para trabajar con algunos valores en su carrera. Entonces, las variables simples, como vimos, el peso, la talla, la temperatura, el número de pacientes en un hospital, etc. La variable compleja solo puede observarse y medirse indirectamente, ya que están constituidas por varias dimensiones. Ahora les voy a mostrar que se va valorando ciertas características en un paciente y le vamos dando un puntaje. Para ser medidas necesitan pasar por un proceso de operacionalización. Dentro de estas variables complejas vamos a tener dimensiones, indicadores y un índice. Cuando hablamos de las dimensiones, consiste en identificar aspectos claves que tomados en conjunto permiten clasificar al individuo. Estos aspectos se denominan dimensiones. Es lo que yo voy a observar en el paciente y lo voy a ir clasificando. Ahora vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. A su vez, esas dimensiones se van a evaluar a través de un indicador. Van a tener diferentes valores. Si el paciente responde al habla, al dolor, etc., vamos a ir poniéndole valores. Y al final tenemos una tabla, ¿verdad? Con valores que esos indicadores se va a elaborar un índice. Entonces, si el paciente está entre 0 y 3, es leve, si está entre 4 y 6, es moderado, si está entre 7 y 10, es severo. Vamos a suponer de una enfermedad, pero hay muchas formas de evaluar. Entonces, eso nos da una aproximación a esa variable compleja, que ahí recién vamos a poder definir en qué valor está esa variable. Existen muchas escalas. Bueno, enfermería más que nada va a aplicar lo que son las escalas del dolor, en fisioterapia la calidad de vida, en otros aspectos el nivel socioeconómico, etc. Y consta de 4 fases. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de esa variable, como hacíamos la operacionalización, que vimos un ejemplo del estadio del cáncer. Vamos a definir cuáles son las dimensiones o aspectos relevantes del concepto, o sea, qué es lo que vamos a evaluar en ese paciente. Vamos a seleccionar los indicadores de cada una de las dimensiones y vamos a hacer una síntesis de esos indicadores mediante la construcción de un índice. Ese índice va a ser para poder clasificar al paciente en grave, etc. Los indicadores son variables empíricas que representan aspectos específicos de las dimensiones, son directamente medibles. Eso sí, yo lo veo directamente. Si el paciente responde a la palabra, si responde al dolor, lo estoy tomando esa información. Se deben elegir según los objetivos de investigación y se va poniéndole un número de acuerdo a cómo lo vamos a separar. Y el índice es el número resumen de todos los valores de los indicadores. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que les estaba diciendo teórico para ver si lo entienden. Operacionalización de una variable que es vitalidad del recién nacido. ¿tá? Se llama puntaje de Apgar. Cuando un recién nacido nace, se hace una evaluación, que es una variable compleja, para ver el niño en qué condiciones está, y es una evaluación rápida, ¿no? Para saber si está ocurriendo para el CTI con el bebé o si se lo doy a la mamá y todo la melancolía. Entonces, el porcentaje de Apgar, el puntaje, es un valor único que resume la vitalidad del recién nacido. Fue creado en 1953 por la doctora Virginia. Las dimensiones o los aspectos relevantes que engloban este concepto es lo que yo voy a ver en ese bebé cuando nace. Y consta de 5 dimensiones. Cada una de estas dimensiones se evalúa a través de un indicador correspondiente. Entonces, lo primero que se hace es ver el color de la piel del bebé, el ritmo cardíaco, los reflejos o irritabilidad, se mueve el bebé, el tono muscular y la respiración. De acuerdo a esto, vamos poniéndole un puntaje y lo llevamos a un índice. Ahora lo vamos a ver en la tablita. Entonces, el bebé, estas son las dimensiones: la apariencia, el pulso, la frecuencia, los gestos, esos reflejos de irritabilidad del bebé, la actividad muscular, si se pastelea, etcétera, y la respiración. Entonces, cuando nace el bebé, lo primero que se hace es mirar eso. El indicador en la apariencia de la piel es el color de la piel. Entonces, acá le voy dando puntaje. Si el bebé tiene un tono azul, tiene 0, estamos complicados. Si tiene 1, hay extremidades azules, bueno, se puede estimular al bebé y puede estar todavía bien.
Y si está normal, el color de la piel es 2. Y ahí yo voy armando un puntaje. ¿Tá? El pulso, el ritmo cardíaco es normal. Tiene más de 100 de frecuencia cardíaca, tiene 2 puntos. Tiene menos de 100, pero no menor de 70. Está complicado, pero no tanto. Y si no posee pulso, está muy complicado. Entonces ahí también le vamos poniendo 1, 2 o 3. En los gestos, si el bebé tiene reflejo de irritabilidad, es el indicador. Si no hay respuesta a estímulos, es 0. Se hace una mueca o un llanto débil a los estímulos, puede pasar con los bebés que las madres son fumadoras y demás, los niños nacen como con menos actividad muscular también. Y si el bebé llora, grita, estornuda, tose, patalea, es que está muy bien. La actividad habla del tono muscular también. Si el bebé está flácido, como un flancito, ¿verdad? Que no le levanto la manito, bueno, que tiene 0, ¿verdad? El bebé no está bien. Si hay alguna flexión, algún movimiento, pero lento, bueno, puede pasar también con eso que yo decía, madres que consumen o que fuman. Y un movimiento activo, el bebé está radiante, se mueve todo eso. Y la respiración es el indicador, obviamente es la respiración subjetiva, porque simplemente lo estoy viendo respirar, el bebé respira y levanta el abdomen, ¿verdad? Es una respiración abdominal. Y bueno, si hay una respiración ausente, estamos mal. Tiene 0. Si hay una respiración débil o irregular, tiene un punto. Y si es una respiración fuerte, perfecto, está bien. Entonces, de acuerdo a eso se van haciendo los índices, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene 1 en apariencia, 1 en pulso, después no tiene gesto, no tiene actividad, no tiene respiración, está entre 1 y 2, está críticamente bajo a la clasificación y el bebé está grave. ¿no? Si está entre 4 y 6, está por debajo de lo normal, capaz que con algún estímulo, un poquito de oxígeno y demás, el bebé recupera. Y si está en 7, el bebé está normal y lo pongo con su mamá un ratito. ¿tá? Pero esto es una variable compleja. ¿Cómo se clasifica? Nosotros tenemos una escala y ustedes van a ver dimensiones y después un indicador y van a ir poniendo diferentes puntajes. Ahora vamos a ver un ejemplo de una escala en fisioterapia, un ejercicio para que ustedes puedan aplicar. Entonces, la síntesis de indicadores mediante la construcción de índices nos habla que cada uno de estos indicadores se evalúa en un puntaje de 0 a 2 en este caso. Y luego se suman para construir ese índice que a su vez un indicador de vitalidad asume valores entre 0 y 10. ¿no? Si todos los puntos tuviera 2, tiene 10. Vamos a ver un ejemplo, un ejercicio. Porque capaz que me da para que hagan el ejercicio. Les presento el ejercicio acá y cada uno lo piensa de forma individual y lo hablamos después. El ejercicio 10. Tiene otra cosa que todavía no hemos dado, pero vamos a ir directamente al de variables complejas. En este ejercicio hablamos de lo que es en medicina, lo que es la escala de Bartel, que la van a aplicar en fisioterapia, que nos habla de la valoración funcional de un paciente. Cuando se ve un paciente para rehabilitación, bueno, un paciente con un accidente vascular, un paciente con algún deterioro, se dice que el paciente hay que clasificarlo de acuerdo a ciertas características. Entonces, yo les pregunto acá, de acuerdo a lo que vimos, lo piensan y miran el PowerPoint, si quieren está subido ya. ¿Cuáles son las dimensiones que se evalúan en esta escala? ¿Cuáles son los indicadores y cuál es el puntaje? Yo ya se los voy a subir al Moodle porque me parece que no se lo subí. ¿tá? Y acá está la escala que yo después voy a clasificar al paciente que tiene una dependencia total, una dependencia severa, una dependencia moderada, una dependencia leve y 100 que tiene independencia. ¿tá? También en el mismo ejercicio, bueno, le hago la pregunta de cuáles son las dimensiones y les doy valores, como si hubiera evaluado a un paciente, y tiene, incapacidad de comer solo, 0, toda esa información y les pregunto, si ustedes suman estos valores, ¿en qué paciente, en qué escala está del índice, verdad? Si está en un puntaje de menor de 20, entre 20 y 35, va a haber
que me digan, bueno, si tiene una independencia moderada, leve o independiente. Creen que ya se los voy a compartir igual en el Moodle porque no lo subí, me parece. Ahí ya se lo subí al Moodle. ¿Tienen alguna duda antes que quieran preguntar antes de ver el ejercicio? Se entiende que la variable compleja en realidad la puedo identificar porque si es una escala y tiene un índice, tiene una tabla con diferentes indicadores, ya sé que no puedo obtener el valor directamente, ¿no? O si quieren les doy unos minutos para que puedan ver la tabla y el ejercicio y que me digan las dimensiones, cuáles son los indicadores y que me clasifiquen esos valores que les puse al final en qué dimensión, en qué índice está el paciente de acuerdo a estos valores que tiene al realizar la observación. ¿Ah? Si tienen dudas, me hablan, me escriben. No les armo grupo porque no vale la pena. Es solo para este ejercicio. ¿Por qué no hacemos primero juntos? Es que este es el ejercicio. El ejemplo que les di fue el de la escala de Atlas. ¿Qué te genera la duda? ¿Cuáles son las dimensiones? No, está bien, está bien, está bien. Recuerden, las dimensiones es lo que yo voy a observar en el paciente. De esas dimensiones hay indicadores para decir, bueno, el paciente está, no puede hacer la actividad, la realiza con dificultad o la realiza sin problema, vamos a poner. En el bebé se acuerdan que la dimensión era, bueno, la apariencia, la frecuencia cardíaca, y después tenía indicadores en base a eso. La apariencia era el color de la piel, el indicador. Y después tenía valores que era el puntaje. Tal vez han escuchado que cuando un paciente ingresa a una sala de emergencia, un paciente grave o traumatizado o algo, se hace también una escala, que es la escala de Glasgow, que se dice también cómo está el paciente en gravedad. Y bueno, los licenciados de imagenología, también para que le trasladen un paciente al tomógrafo, al resonador, van a preguntar en qué condiciones está el paciente y cuál es la escala de Glasgow, ¿verdad? Dependiendo de eso, saben si el paciente puede ir solo, con un familiar, o tiene que venir acompañado por enfermería y médico, dado que no tiene, bueno, respuesta y demás. Después vamos a ver otros ejemplos de esto. En fisioterapia hay mucho de estas escalas.
Bueno, ¿cómo están? Para ver la primera pregunta, que dice, ¿qué tipo de variable es? ¿Es una variable compleja? Muy bien, es una variable compleja. Vieron que acá no la clasificamos ni cuantitativa, cualitativa, porque bueno, en las dimensiones tendría cualidades y en los índices y indicadores tendrían simplemente en variable compleja. ¿Ah? Después nos habla de las dimensiones. ¿Cuáles identificaron ustedes que son las dimensiones que yo voy a observar en el paciente para clasificar? ¿Pudieron identificar las dimensiones o les quedan dudas? Es lo de comer, trasladarse, Muy eso. bien. Las dimensiones de lo que yo observo en el paciente, como dice el compañero ahí, es comer, si come solo, si se traslada y demás. Esas son las dimensiones. De acuerdo a cómo las mido, es el indicador. Entonces, comer, el indicador es, bueno, que esté incapaz de comer solo, que necesita ayuda para cortar, extender el mantequillo, usar condimento, etcétera. O es independiente, la comida está al alcance de la mano y él come solo. Entonces ahí yo le voy dando puntaje. Si es incapaz es 0, si necesita ayuda es 5 y si es totalmente independiente 10. Trasladarse entre silla y la cama es otro aspecto. Aseo personal, uso de retrete, etc. Estas son las dimensiones y estos son los indicadores. ¿Ah? Y el puntaje se va armando y tenemos al final, ¿verdad? El índice. Yo acá no les puse índice, pero es el índice para yo poder clasificar este paciente. Y en la pregunta C, ¿verdad? Yo les daba un valor, yo clasificaba al paciente según todas las dimensiones, ¿están? Y les iba dando diferentes valores. Ustedes lo que tienen que hacer acá es sumar estos números y les va a dar, no sé si lo hicieron, un valor y después con ese valor me van a decir qué dependencia tiene el paciente. ¿Pudieron hacer ese? Ya lo. Muy bien. ¿Cuál es el valor? Dependencia moderada. Dependencia moderada. Muy bien. El valor está entre 40 y 55, entonces el paciente tiene una dependencia moderada. Estas escalas, ¿para qué sirven? Se hacen al ingreso del paciente a la terapia, a la fisioterapia, por ejemplo, en este caso, y bueno, se evalúa al paciente con la dependencia. Después yo inicio el tratamiento y veo si el paciente está presentando mejoría, que es la idea que nuestro tratamiento tenga un resultado. ¿Va? El paciente presente una mejoría, entonces al final de las 10 sesiones yo lo evalúo. Bueno, el paciente sigue con ciertas dependencias, pero ha mejorado algunos aspectos. Puede ser que el paciente requiera más tratamiento o que el paciente, bueno, hasta aquí, por sus características, sus limitaciones, bueno, no va a ser posible mejorar aún más, pero sí ha tenido mejoría en cierta actividad. ¿Ah? Más que nada lo usamos, ¿verdad? Con el paciente con accidente vascular, con un accidente de tránsito que quedó con secuelas y demás. Como yo le decía, hay muchas de estas escalas, pues vamos a ver otro ejemplo, que es la escala de Apgar, la escala, perdón, del Glasgow, cuando el paciente llega a la emergencia, también es su reactividad, su respuesta al dolor, su respuesta a la palabra, esas son las dimensiones. Y son escalas internacionales. Si yo llamo a un médico de Francia, le voy a trasladar al paciente, le tengo que decir en qué escala de Apgar está para hacer ese traslado sanitario, para llevarlo, como yo les decía, si lo van a recibir ustedes, están en el resonador o en el tomógrafo, tienen que conocer el paciente que les van a llevar, bueno, cómo está el paciente. Si es un paciente que es un accidente de tránsito, le van a decir en qué escala de Glasgow está para tener una noción de qué ayuda o con qué características tiene que ingresar al servicio. Y enfermería lo va a usar mucho también, obviamente la escala de Glasgow, pero también las escalas del dolor, existen montones de escalas para evaluar el paciente, también el paciente en cama, como si ayuda o no para el baño, etc. Un montón de cosas que es una variable compleja que al final, después de clasificarlo por esos aspectos, puedo decir en qué condiciones está el paciente. ¿No?
Bueno, por hoy los libero. Repasamos la próxima un poquito más de estas variables complejas, vemos otro ejemplo y ya vamos a hablar de algunas tablitas de frecuencia relativa y frecuencia absoluta. ¿No? Que pasen bien, nos vemos la próxima. Igualmente. Chao. Gracias, chao.